Todos los involucrados deben conocer sus responsabilidades. Otra lección aprendida. Aquí, como no existían las estructuras de trabajo adecuadas, pues tampoco existían niveles de responsabilidad, hasta que se logró la madurez. En sus equipos de trabajo yo estoy 100% seguro que eso sucede. Si usted tiene una planificación adecuada, usted debería ser capaz como gerente de proyecto de llegar y decirle al grupo X o a la persona X, decirle, mire, este plan de trabajo ha sido aprobado, este es el plan que vamos a manejar, esta es la responsabilidad que usted tiene que tener. Y finalmente, y menciono aquí el tema de comunicación, el soporte a la comunicación es muy importante porque la comunicación también depende de múltiples involucrados. Entonces la comunicación no solamente del gerente de proyectos hacia su equipo, es del gerente de proyectos hacia equipo, del equipo hacia el gerente de trabajo, hacia los involucrados, hacia... Una experiencia, por ejemplo, del proyecto que recuerdo mucho fue, obviamente todo esto surgió por una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿no? Entonces, pasó bastante tiempo hasta que a alguno de nosotros se le ocurriera, oiga, ¿y por qué no vamos a hablar con la Superintendencia y contarle cómo vamos en el proyecto para ver ellos qué opinan? Sí, pero resulta que eso fue como casi al año, 9 meses, un año después de iniciar el proyecto. Mirando hacia atrás, eso yo no lo hubiera dicho. Yo hubiera tomado la planeación por ahí a los 2 o 3 meses y habernos sentado con ellos y les miren, eso estamos. Ellos finalmente nunca dijeron no. Esto no es lo que se debe hacer, nada por el estilo. Pero fue un riesgo que no pudimos manejar. Y fue un riesgo en la comunicación. Ahí es cuando también, por ejemplo, la Oficina de Gestión de Proyectos ayuda. Porque desde el punto de vista de calidad, y yo que hago control de calidad de proyectos, lo hago. Una de las primeras cosas que yo miro es el plan de comunicaciones. Entonces yo miro, yo miro a los involucrados que están por aquí en otra hojita y empiezo a mirar Y resulta que encuentro que en el plan de comunicación nunca mencionan a estos 3 señores que están acá. Entonces yo le digo, señor gerente de proyecto, venga, ¿dónde está el plan de comunicaciones? Usted dice que estos son involucrados, que sus decisiones son importantes, bla, bla, pero usted nunca está comunicando con ellos. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, sí. Vuelta atrás, mira a ver cómo lo hace. Entonces, la Oficina de Gestión de Proyectos, esa es una de las labores que hace, o debería hacer bastante bien, es poder darle al gerente de proyecto la visión de esas posibles grietas, y esta palabra es muy importante, que pueden existir en su plan. Y una que es crítica, bueno, 2 que son críticas son en el análisis de riesgos y en la comunicación. Esas son las 2 que para mí, en mi experiencia, después, si no se toman en cuenta, son las que van a generar la mayor cantidad de problemas. Las otras se pueden manejar, pero si estas 2 tienen agujeros, es que ustedes imagínense que ustedes a un involucrado, a un ejecutivo, no le lleguen sino por ahí hasta dentro de 6 meses con su primer reporte o su primera información y resulta que no le guste lo que está viendo. ¿Cómo hacen ustedes para desenredar esa maraña? Muy tarde, muy tarde, o sea, ya no hay forma de hacerlo. No voy a decir apague y vámonos, pero bastante cercano a una situación tan crítica como esa, ¿sí? Bueno, entonces, hay otras 3 aquí. La creación de estructuras de trabajo ayuda a los equipos a entender sus roles. Entonces, las estructuras de trabajo es una estructura formal que existe en las organizaciones que permite decir quién va a hacer qué, cuándo, cómo y dónde, durante qué tiempo, etc. Normalmente eso lo llamamos nosotros las actividades de trabajo. Eso sirve muchísimo y una de las cosas también que, por ejemplo, las oficinas de gestión de proyectos ya maduras tienen es que tienen diccionarios de estructuras de trabajo en los cuales uno se puede apoyar como gerente de proyecto. Entonces uno dice, uy, bueno, si voy a hacer, por ejemplo, un plan de manejo de comunicaciones, ¿cómo lo hago? Aquí está. Saca uno no solamente la plantilla del plan, sino las actividades que hay que hacer. Y muy seguramente la Oficina de Gestión de Proyectos no se la inventó, vino de la Oficina de Comunicaciones. Así es como debemos manejar otras comunicaciones en proyecto. Volvemos al punto inicial, no hay que reinventar la rueda. La administración conjunta de riesgos permite total transparencia. Cuando digo administración conjunta de riesgos es lo siguiente. Resulta que usted como gerente de proyecto tiene un problema fundamental. ¿Cómo es que lo llaman esto aquí? Conflicto de intereses. Porque resulta que usted mira los riesgos y muy seguramente muchos de esos riesgos dependen de usted, ¿sí? Un riesgo típico, no planificamos los recursos adecuados. Entonces, como decía Cesario, ahora tenemos que meter 9 personas más para tratar de que el proyecto salga adelante, ¿sí? Ahí viene quién es la culpa, del que planificó, le hace el gerente de proyecto. Entonces, existe esa tendencia a decir, no, este riesgo lo vamos a minimizar, ¿sí? O le da a usted las largas hasta que metieron las 9 personas
y resulta que el niño no nació, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para solucionar eso? Primera observación, usted no lo puede manejar solo, porque usted tiene un interés creado en ese riesgo. Entonces, ahí es donde también la oficina de gestión de proyectos o un ente similar le puede ayudar a uno a decir, mire, la verdad es que este proyecto tiene muy alto riesgo porque nosotros en la organización no tenemos sino una persona que tiene este perfil. Si usted la va a necesitar, perfecto, pero ¿qué pasa si no la tiene? Si no la tiene, alguien tiene que dar una solución. Y probablemente en Estados Unidos lo llaman el deal breaker, el que se mete en la mitad de decir cómo lo vamos a solucionar, no puede ser necesariamente usted. Entonces ahí es donde la oficina de gestión de proyectos ayuda. Calificaciones de riesgo. Esto está muy alto, muy bajo, medio. Ese tipo de cosas sirve tener una segunda opinión de cómo se están manejando. Entonces, no vi ese tema, por ejemplo, en lo que ustedes mencionaron, y es el hecho de que nosotros, por ejemplo, en la oficina de proyectos nuestra también manejamos unos logs de riesgos corporativos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si usted no lo puso en el proyecto, de malas, pero yo sé que eso es un riesgo. Entonces, le voy a decir a usted, pero usted no puso esto como un riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Entonces, ese tipo de cosas sirven y le sirven a la persona, al gerente de proyectos, en la planificación y le agregan valor. Porque es que imagínese usted cuál es el valor agregado de definir bien un riesgo. ¿Quién se atreve a dar una respuesta así rápida? ¿Cuál es el valor agregado de definir un riesgo? A ver, alguien que tenga la respuesta. El plan de contingencia. ¿Y por qué el plan de contingencia es un valor agregado? Está cerca. Porque resulta que si ese riesgo se realiza y yo no lo he tenido en cuenta, lo más seguro es que el proyecto pierda valor. Ya sea porque usted pierde plata, o porque pierde tiempo, o porque le toca empezar a negociar el alcance. Porque, no, la embarramos. Sí, no podemos hacer nada. ¿Cómo es que no podemos hacer nada? Entonces, el valor agregado en este caso es sencillamente que usted se asegura de que el proyecto no pierda valor. Más valor agregado que ese es imposible tenerlo. Las comunicaciones abiertas y de alta eficacia, razón, ya lo mencionamos. Y el tema de documentación, que ya también lo habíamos hablado, ¿no? Documentación en el buen sentido de la palabra, que tenemos que saber qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, dónde se está haciendo, no es burocracia ni nada por el estilo, sino que nosotros tenemos que saber dónde están los diferentes elementos de planeación que tenemos que utilizar. Entre otras cosas, porque ustedes, señores gerentes de proyecto, tienen derecho a salir de vacaciones, ¿sí? Ustedes tienen derecho a que si mañana usted no puede venir, el proyecto sigue caminando. Es que, no, es que nos tocó sentarnos a todos aquí porque el gerente de proyecto no vino y él es el único que tiene las responsabilidades de trabajo, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que tiene la oficina de gestión de proyectos es que proveen las herramientas para tener repositorios de información donde está toda esa información. El gerente de proyecto no vino un día, listo, ahí está. Cambió el gerente de proyecto, puede pasar. Ahí está toda la documentación. ¿Ok? Y sobre todo en la fase de planeación esto es importante. Vámonos para la ejecución. La ejecución es clave. Obviamente, pues porque ahí es donde está la carne del hueso, ahí es donde realmente se ve si todo lo que hicimos al inicio de la planeación funciona o no funciona. No es una actividad, eso ya lo sabemos todos, sino es un conjunto de procesos. Y curiosamente, y esto viene inclusive desde la metodología PMI, una de las razones por las cuales yo tengo que ser muy eficiente en la ejecución es porque también eso me va a permitir ejecutar el control adecuado. O sea, control y ejecución van muy de la mano. Entonces, esto es lo que tiene el PMI. Y si ustedes se dan cuenta aquí en el centro, no alcanza seguramente a ver, dice dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Y está en el centro hacia todas las demás actividades. Sorpresa, eso es lo que nosotros hacemos como gerentes de proyecto. Entonces, ahí también tiene un papel fundamental el soporte de una oficina de gestión. Algunas de las lecciones del RUE, ¿cuáles fueron? La consecución de recursos adecuados. Excelente, en el caso nuestro, siempre tuvimos la posibilidad de adquirir los elementos adecuados. O sea, yo realmente estuve pensando, bueno, hubo algún momento en el cual yo no tuviera la posibilidad de tener lo que necesitaba para la ejecución y no pude encontrar un caso. Entonces, se dieron las cosas, los elementos estaban allí. No hubo realmente contratiempos en la ejecución misma del proyecto.
Las comunicaciones, una vez que estuvieron definidas, estoy hablando ya en la fase de ejecución o la planeación que tuvimos estos problemitas al principio, pero había una cosa crítica constructiva para mí y es que todo el trabajo recaía en la gerencia de proyecto, ¿sí? Entonces, si usted es el supergerente de proyecto, genial, pero si usted no es el supergerente de proyecto, que el 99.9% no lo somos, pues eso se vuelve un problema, ¿sí?